Vamos a empezar a grabar. Mejor. Fórmulas básicas, voy acá. Entonces, toda fórmula comienza con ¿qué? Con un igual. Con un igual. ¿Cierto? Cuando yo voy a hacer una fórmula, comienza con un igual. Dice que las fórmulas son operaciones en las que se analizan variables y se obtiene un resultado. Siempre utilizamos el operador igual para comenzar a hacer nuestra fórmula. Los operadores que utilizamos en Excel son la suma, la resta, la multiplicación. Aquí llegó otra persona. La multiplicación, la división y la potencia o raíz. Los operadores lógicos. El menor siempre es mano izquierda. El mayor, mano derecha. El igual, menor igual, mayor igual o diferente. No, se va, no, así no. Entonces, cuando él me dice calcular la suma de los siguientes números, ¿cómo la hallo ahí? Igual. Igual, puedo seleccionar el primero, la primera celda, más la segunda, ¿cierto? Enter. Enter. Como tengo dos cantidades, puedo hacer así. Cuando tengo más de dos cantidades, porque puedo tener un listado de muchísimos números, de muchísimas celdas, entonces lo que hago es con la función suma. Cuando tengo más de dos cantidades, utilizo la función ¿cuál? Suma. Abro paréntesis y selecciono las cantidades, las que tenga. Y miren. ¿Ya? Cuando aparece la sintaxis de la fórmula es igual suma, abro paréntesis, aparece la primera celda, dos puntos y la última celda. Eso es diferente a esto. Igual suma, abro paréntesis, cuando le escribo punto y coma, por ejemplo, aquí le digo punto y coma, y la última, voy a sumar este resultado. ¿Hay que estoy diciendo cuando utilizo el punto y coma? Que no está seleccionando todas las celdas, sino en No. específico una. Exacto, ¿No? sí. Que se separó. Cuando utilizo el punto y coma, me está diciendo que solo estoy utilizando la primera celda y la última celda que seleccioné, ¿sí? Y cuando utilizo los dos puntos, como en el anterior, en esta fórmula que aparecen los dos puntos, él está diciendo que seleccioné todo el rango. Bueno. Aquí entonces vamos a hacer la práctica de la suma. ¿Ahí cómo sería? Para sumar esos dos números. Igual. Igual. Más. 45 más C. Puedo utilizar la función suma o puedo utilizar así. B más C. Exacto. Si tengo más de dos números para sumar, utilizo la función suma. En resta no hay función resta. ¿Listo? Entonces voy a restar esos números. ¿Cómo sería? Igual el primero menos el segundo. Multiplicación. Igual. Igual. B más B asterisco C. B por el asterisco por S. ¿Sí ve que tampoco hay función multiplicación? Y división. Igual. El primero dividido en el segundo. Aquí me dice la potenciación. Entonces yo puedo escribir, si lo voy a hacer por la función, igual potencia. Me dice potencia, ¿no? Ese gorrito que está arriba quiere decir potencia.
El número, 40. punto y coma, y la potencia de 2. Primero va el número, después la potencia. Ah, O sea, que quiere decir que 45 elevado ¿a qué? A la potencia 2. a la 2. Ahora me dice el número, la siguiente es igual potencia, que es la función. Me dice el número, me dice coja el número 2 y lo eleva A la 3. punto y coma a la 3, ¿cierto? O sea, la potencia 3. Así es. ¿Entendido? Sí, Sí, señor. profe. Entonces ya vimos aquí la suma, la resta, la multiplicación, división y las potencias. La única función que hay en esas operaciones es la función suma. No hay función resta, ni multiplicación, ni división. Y potencia, hay función potencia. Listo. Vamos en lo básico hasta ahora. Vamos con el ejemplo 2. ¿Cómo se saca un porcentaje? Dice, aplica el 25% al siguiente número. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo puedo hacer de dos formas. Igual, la cantidad que me piden multiplicado por el 25%, ¿cierto? Ahí está. Si, por ejemplo, yo tengo esa información en otra celda, aparte, lo que puedo hacer es trabajar con celdas. Igual, la celda de la información primera por la celda de la siguiente información. Es mejor, como nosotros tenemos que automatizar procesos, como el proceso de la hoja de vida, como el proceso de la nómina automatizada, entonces es mejor trabajar por celdas. ¿Sí me entiendo? Por esta. Cojo esta celda y la multiplico por la otra celda. Y no como dice acá directamente por el 25%. Porque cuando automatizo un proceso de la nómina, por ejemplo, yo trabajo en una hoja que se llama parámetros, donde está toda la información del salario mínimo, por ejemplo, el auxilio de transporte, de los porcentajes que debo pagar a salud y a pensión. Entonces, todos los años cambia ese valor. Lo que hago es cambiar en parámetros esos valores y como tengo automatizadas las fórmulas por celdas, entonces automáticamente esa nómina se me automatiza. ¿Sí? Por eso es mejor trabajar por celdas. Bueno, aquí se explica cómo se hizo la operación de multiplicar por el 25%. Aquí es otra forma de utilizar el porcentaje. Aquí lo que se está haciendo es, si no utilizo el porcentaje, entonces estoy utilizando la siguiente manera. Me dice, coja esto, lo multiplica por el 25 y lo divide por el 100. Esa es otra forma de expresar el porcentaje. ¿Sí? Esta es una forma de expresar el porcentaje. Esta es trabajando con el 25% directamente y esta es trabajando por celdas. ¿Ya? ¿Pregunta? No, profe. Bueno. Listo. Aquí me piden hallar porcentajes. Entonces, a ese me dice acá, saque el 16%. Entonces, ¿cómo hago acá? Igual, Igual esto 45 por por el 16%. 16%. Listo. Como el 16% es una constante, yo puedo que arrastrar la fórmula. Me paro acá. Esa crucecita que ustedes ven a la derecha, ¿cómo se llama esta crucecita? Esa crucecita se llama controlador de relleno. ¿Y para qué me sirve? Para arrastrar la fórmula a Para las otras arrastrar la celdas. fórmula. Vean. Entonces, hago una sola fórmula y la arrastro hacia abajo. Entonces, aquí me dice el ejercicio que ahora multiplique por el 27%. Entonces, ¿cómo es? Igual Igual esto 45 por 27. 27%. ¿Y qué hago? Arrastrar la fórmula. Y tengo el resultado. ¿Ya?
Por favor, en el taller hacemos una sola fórmula y arrastramos la fórmula. Bueno, Ok. una sola fórmula y arrastramos por todas las cantidades que me pidan. Cuando yo hago esta operación, estoy utilizando una referencia relativa. Esto se llama una referencia relativa. ¿Qué quiere decir una referencia relativa? Que el resultado depende de la posición de la celda en que yo esté. Por ejemplo, acá. Ahora me dice acá por el 78%. Entonces aquí sería la fórmula igual. Igual. La celda que se 47. llama B62 por el 78%. Si yo me paro acá a hacerla, bueno, si yo la copio acá, a la siguiente, mire lo que él toma. Arriba, miremos acá. Él tomó la celda ¿cuál? La B. B63, mírela acá. ¿Sí ve? Yo inicié con la fórmula B62 y cuando la copié, él tomó la celda ¿cuál? B63. Y si la sigo arrastrando, si la sigo copiando, entonces él va a tomar después La B. la B64, la B65, la B66, la B67. Eso se llama una referencia relativa. Quiere decir que el resultado depende de las celdas que esté tomando para sacar esa fórmula. Eso es una referencia relativa. Cuando estoy trabajando, mira, esta es mi matriz. Mi matriz es todo lo que yo tengo acá. Es todo el cuadrito, eso se llama una matriz. El resultado depende exclusivamente de las celdas que están dentro de la matriz. Y cuando tengo esa información, entonces puedo arrastrar esa fórmula. En el caso de que yo tenga una información acá, tengo el 27% acá, y voy a utilizar en la fórmula la celda y la información que está por fuera de la matriz, tengo que fijar esta celda para poder arrastrar la fórmula y se llama una referencia absoluta. Más adelante la vamos a ver. ¿Listo? Entonces, en esta vimos la referencia relativa. ¿Alguna pregunta sobre esa? ¿No? No, profe. ¿Entendido hasta Pero, ahora, profe, cierto? la verdad no entendí muy bien ese puntico, no, la verdad no lo entendí muy bien. ¿Cuál? ¿La de la referencia relativa? Sí, señor. Ah, bueno. Referencia relativa quiere decir que yo cuando estoy trabajando una referencia relativa puedo arrastrar la fórmula hacia abajo sin ningún problema. ¿Y qué es una referencia relativa? El resultado depende de las celdas que estoy escogiendo en forma horizontal. Entonces, este resultado depende de qué? De esta celda multiplicado por el valor que me dice. ¿Ya? La siguiente celda depende de qué? De la celda B63 multiplicado por el 27. El siguiente depende de qué? De la celda B64. Es relativa porque la fórmula está cogiendo la posición de la celda que estoy utilizando. Aquí la celda me dice que estoy cogiendo la posición de la celda B65 y aquí de la B66. Más adelante volvemos sobre este tema, sobre referencias. Únicamente me adelanté el tema. ¿Listo? Ah, ok. Ahora me Gracias. dice las jerarquías de operaciones en Excel. Primero se hace ¿qué? Cuando tenga una fórmula grande combinada, y si tengo un paréntesis, se hace primero el paréntesis. Después se hace ¿qué? La potencia. Después se hace la multiplicación o división y después se hace la suma y resta. Esa es la jerarquía de las operaciones. Cuando tengo una celda combinada, ¿qué es una celda combinada? Que tengo acá, igual, abro paréntesis, me dice sume esto más esto, este paréntesis, después me dice eso lo elevo a la potencia. Bueno, nos quedan 10 minutos. Si se cierran, me hacen favor y se quedan ahí y yo les doy la entrada otra vez. Bueno. Listo, profe. Me dice ahora multiplíquelo por ese valor. Y después lo divido por 2. Entonces, es lo que me dice acá en la fórmula. Tengo que hacer primero ¿qué?
el El paréntesis, paréntesis. después hago la multiplicación y después La división. la división. Adición. Listo. Aquí dice cómo se hace, por ejemplo, la operación. Si ustedes ven primero, me dice, haga la siguiente fórmula, igual, 6 más 5 por 4. ¿Y qué es lo que hace primero ahí? La multiplicación, La ¿cierto? multiplicación. Primero multiplica y después suma. 5 por 4, 20. Más 6, 26. Primero entonces hace la operación de la multiplicación. Si yo dijera, si no supiera que hiciera eso primero, diría que lo primero que haría era la suma. 6 más 5, 11 por 4, 44. Es diferente al resultado. ¿Sí ven? Sí, sí, señor. Entonces, lo primero que tengo, cuando tengo una operación así, una suma, después una multiplicación, primero hago la multiplicación y después la suma. Ahora el resultado de este. Me dice multiplique por 4 y divido por 2. ¿Qué es lo que se hace primero? A multiplicar 6 por 4, 24, dividido en 2, 12. 12. Ahora la siguiente. Tengo una resta y después tengo un paréntesis donde está restando. ¿Qué es lo que hace el primero? Paréntesis. El paréntesis. 10 menos 8 me da 2. ¿Cierto? Después resta 20 menos 5, ¿cuánto es? Ah, no, perdón. 10 menos 8, 2. Y después multiplico por 5. Por Me da 5, 10. 10. 20 menos 10, 10. 10. 10. Ok. Esas son las jerarquías de las operaciones. Entonces aquí me dice suma las siguientes compras y multiplíquelas por la cantidad. Entonces, ¿cómo es la fórmula ahí? Primero tengo que, entre paréntesis, ¿qué tengo que hacer? Igual. Entonces tengo que hacer el igual, ¿cierto? Sí. Las siguientes compras. Abro paréntesis, Que no ven- Abre paréntesis. Multiplicar. sumo esta cantidad Ah, más De 94. esa a las de- De 94. paréntesis y después multiplico por la cantidad. por Así es como se debe hacer. Primero hago la suma entre paréntesis, ¿sí? Como aparece ahí, donde aparece la barra de fórmulas, acá siempre me va a aparecer la fórmula. Primero tengo que hacer la suma y después la multiplicación. Primero hago las compras y después multiplico por la cantidad. Ok. ¿Sí? Sí, señor. Preguntas. No, señor. Todo bien hasta ahora, ¿cierto? Perfecto. Ok. Calcule las comisiones de los vendedores. Entonces, aquí me dicen aquí no me saca comisión, dice sume las ventas de los 3 meses y aplíquele el 10%. Y luego autorrellene la fórmula, porque es una referencia relativa. Todo está dentro de mi matriz, o sea que no tengo que únicamente una sola fórmula y arrastro. Entonces, ¿cómo sería acá? Igual. Igual, Paréntesis. luego, como tiene más de dos cantidades, utilizo la función que Suma. suma, abro paréntesis, selecciono, cierro paréntesis y multiplico por el 10%, que es lo que me pide. 10%. ¿Listo? Ok. Y aquí, con el Arrastra la autorrelleno, fórmula. lo jalo hacia abajo, que automáticamente me da el resultado. Entonces, lo que hemos visto son las operaciones básicas, la prioridad de los operadores y cómo se maneja una fórmula y la podemos arrastrar, cómo se copia y qué es una referencia relativa. Aquí ya se terminó lo de las funciones básicas. Volvamos a la tabla de contenido.
Ahora vamos a las referencias de celdas, lo que estábamos hablando. Bueno, dice, referencia de celdas. La referencia de celda indica de dónde obtener los valores necesarios para realizar una operación, ejecutar una fórmula u otros comandos de Excel. Al utilizar la herramienta autorrellenar y también al copiar y pegar, Excel tiene por defecto la cualidad de adaptar proporcionalmente las referencias a celdas que hubieran el valor arrastrado. Entonces aquí tenemos los tipos de referencias. ¿Tenemos cuántas referencias? 3. Tres, Tres. relativas, absolutas y mixtas. Entonces vamos a ver la referencia relativa, que nos queda un poco más claro. De manera predeterminada, la referencia en Excel son relativas. Eso quiere decir que Excel siempre trabaja con la referencia relativa. Bueno, el término relativo significa que al momento de copiar una fórmula, Excel modificará las referencias en relación a la nueva posición donde se está haciendo la copia de la fórmula. O sea que depende de la celda donde esté. Acá. Aquí me dicen, compruebe autorrellenado la celda, que Excel ajusta las referencias. Me dice, coja el valor y le saca el 5%. Eso es lo que está haciendo. ¿Cierto? Entonces, como es una referencia relativa, simplemente arrastro la fórmula y él toma lo que está. Entonces vamos a comprobar de que sí es realmente el resultado. Es igual a 65 por 8. ¿Cuánto me dio? 5,2, sino que se ajustaba a un solo dígito. ¿Sí? Y si yo arrastro esta fórmula, entonces, cada resultado depende de la posición que estoy cogiendo de las celdas. Aquí, cuando bajé la fórmula, él me dice que voy a coger las celdas B28 y C68 y C28. O sea, es relativo. Relativo es que depende de la posición de las celdas que estoy trabajando. Como estoy trabajando en una sola matriz, dentro de mi matriz está toda la información, siempre puedo arrastrar la fórmula como referencia relativa. Ahora vamos a ver la referencia absoluta, que es más complicado. Como ustedes ven, aquí, por fuera de la matriz, tengo una información que dice descuento del 5%. Ese dato lo tengo que aplicar en todas las fórmulas. Vamos a ver qué pasa acá. Voy a hacerlo sin hacerlo como referencia absoluta y después lo hago como referencia absoluta. Entonces, me dice coja el valor del total del descuento y lo multiplica. Bueno, voy a coger el valor 2 aquí en esta fórmula y lo multiplico por el 5%. Entonces, ¿cómo sería ahí? Igual. Valor 2 por el 5%. 5%. ¿La puedo arrastrar? ¿No? ¿O sí? ¿Sí? Bueno, si la arrastrara como si fuera una referencia relativa, mire lo que pasa. Me da 0. No se ¿Por puede. qué? No tiene Porque 5% todo. esta Porque el posición, mire lo que 5% dice, está fuera de en la esta matriz. fórmula me Afuera de dice, la está matriz. cogiendo la celda C46 y, ¿cuál más? Y la G46. 5%. Al copiarla, él me dice, estoy cogiendo la celda C47 y ¿cuál? Y la G47. ¿Qué hay en la No G47? hay, no hay ninguna. Ah, el 5%. Nada, ¿cierto? No hay nada. Nada. Por eso. Entonces, no la puedo manejar como una referencia relativa porque en mi matriz hay una información que está por fuera de la matriz. Entonces, esta información que está por fuera de la matriz la tengo que fijar. ¿Y cómo la fijo? La celda G46 me paro acá. En la G46 y antes de la letra le escribo el signo pesos.